Buenas tardes, soy el doctor Giafar Abuazba, soy cirujano vascular, angiólogo en la subespecialidad endovascular del Servicio de Cirugía Vascular de la Clínica Ricardo Palma. Quiero agradecer a todos los que están conectados a este consultorio en vivo, el cual vamos a tratar un tema que es sumamente importante. Aquel tema que dicen, me han indicado un estudio y tengo que realizar un estudio con contraste. Tiene que realizarse un estudio con contraste, señora, para ver qué enfermedad usted tiene. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber que los medios de contraste son aquellas sustancias, son aquellos medicamentos el cual van a dar una mayor opacidad a algunos órganos para los estudios radiográficos. Entonces, son sustancias químicas, la cual son inyectadas a nuestro organismo, la cual van a permitir una mayor absorción por la radiación, por los estudios radiográficos, que van a dar el realce en los distintos estudios tomográficos, angiográficos, para poder evaluar las estructuras, para poder llegar a un diagnóstico o ver qué enfermedad nosotros tenemos. Entonces, ¿cuáles son los estudios ideales? ¿Cuál es el contraste ideal que nosotros quisiéramos tener para que nos pueda ser administrado en nuestro organismo? Decimos, doctor, pero el medio de contraste me va a hacer daño. No, señora, pero yo quiero un medio de contraste ideal. No existe un medio de contraste ideal, pero ahora ya lo tenemos, que es lo que vamos a hablar justo en el consultorio de hoy día. Entonces, aquel medio de contraste debe ser inocuo, no debe ser nefrotóxico, debe ser bien tolerado y debe ser fácilmente eliminado por el organismo. Entonces tiene que ser aquel que el medio de contraste que menos daño nos pueda ocasionar. Entonces, ¿qué estudios son aquellos que nosotros podemos o nos solicitan realizar? Son aquellos estudios que a veces necesitamos una tomografía, un medio no invasivo que nosotros llamamos las tomografías, con un medio de contraste, una tomografía abdominal, torácica, de miembros inferiores, o un estudio angiográfico porque estamos mal del corazón y tienen que hacernos una angiografía coronaria, o algún estudio de la aorta abdominal o torácica porque tenemos un aneurisma o una estenosis, o muchas veces en la actualidad somos pacientes diabéticos los cuales necesitamos que nos hagan un estudio de los miembros inferiores. El gold estándar ahora para el estudio de los miembros inferiores es los estudios angiográficos, sobre todo los estudios contrastados, es el gold estándar, para hacer los estudios de rescate de los pacientes con pie diabético, o aquellas linfografías, aquellos pacientes que tenemos un linfedema y necesitamos hacernos una linfografía con contraste para ver si tenemos algún problema linfático, que se nos están hinchando las piernas, todo. Entonces siempre entramos en la disyuntiva, necesitamos o no, tenemos o podemos o no administrarnos contraste. Entonces, o aquellos problemas gastrointestinales, que tenemos algún problema en el estómago, en el intestino, y el gastroenterólogo nos dice, tienen que hacerse un esófago contrastado, tienen que tomar contraste para ver cómo está el esófago, o ver cuál es el tránsito intestinal, un examen contrastado para ver cuál es el tránsito intestinal, o aquellos exámenes urológicos, cuál es la urografía, la pielografía que necesitamos para ver cómo está la parte urológica. Lo que tenemos que conocer, ¿qué medios de contraste? ¿Qué son los medios de contraste? Los medios de contraste podemos tener tres tipos de medios de contraste. Aquellos contrastes que son positivos, negativos y neutros. ¿Por qué explico esto? Porque quiero que más o menos entiendan cómo es un medio de contraste. El medio de contraste positivo es aquel medio, por ejemplo el yodo, el gadolínio, cual tiene una mayor captación de radiación, o sea, va a ser mucho más captado por los equipos de radiación y va a ser un realce mayor que la parte muscular, entonces va a ver un poco más blanco, vamos a poder verlo mucho más blanco este estudio, por el resultado que capta mucho más la radiación. Los negativos, que es el aire, el dióxido de carbono, que captan menos, o sea, van a absorber menos radiación, necesitamos menos radiación para poder ver las estructuras que nosotros queremos ver. Y los neutros, que son aquellos los cuales ingerimos o se toma para la parte digestiva, que son por vía oral. ¿Cuáles son las vías de administración normalmente para los contrastes? Nos dicen, señor, se va a realizar un estudio con contraste, y ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo esto? No, tiene que venir, tienen que ponerle una aguja, una bránula en el brazo para poder administrar. Son por vía intravenosa, puede ser intraarterial, puede ser infra o linfática, y puede ser también digestiva, cuando nosotros hacemos la ingesta, o local. Normalmente para los estudios tomográficos
lo hacen por vía intravenosa. Nos ponen una cánula y por ahí nos van a inyectar y muchas veces nos arde el brazo, nos duele, se nos inflama la vena, entonces salimos un poco adoloridos, incómodos, y eso para el siguiente estudio ya pasamos una mala experiencia y estamos un poco de miedos, temerosos para la realización de los estudios. O nosotros cuando hacemos un procedimiento más invasivo, señor, sabe que tiene que hacerse un estudio arteriográfico, tenemos que ingresar lo que nosotros llamamos métodos invasivos, ingresamos dentro de la arteria y vamos a hacer la inyección de estas sustancias de contraste. O los linfáticos o los linfáticos que hacen una punción selectiva de la parte linfática. Los digestivos generalmente van a ser por la ingesta, o a veces necesitamos para un estudio de las vías biliares, si tienen estenosis o no de las vías biliares, allá hacen los estudios contrastados. Los no hidrosolubles son aquellos que son los que van a ser por ingesta, todos aquellos que pueden ser por ingesta. Entonces, normalmente cuando vamos a hacernos los estudios, ¿de cuáles medios nos hablan? Nos hablan generalmente de dos medios, dos contrastes que nos dicen siempre cuando vamos a hacer un estudio. El yodo, que es el estudio de todas las tomografías o de las arteriografías, nos dicen, no, señor, tiene que hacerse un contraste con yodo. Pero nosotros decimos, con yodo, pero yo soy alérgico. Muchas veces vamos y nos preguntan, ¿pero usted es alérgico a los mariscos? Sí, soy alérgico. No, no se puede hacer un estudio con yodo porque puede hacer una alergia. Y ahora, ¿con qué me hago? ¿Con qué estudio contrastado me hago para poder saber y ver qué enfermedad tengo para que me puedan dar el tratamiento? Y inmediatamente le dicen, puede hacerse una resonancia, señor, puede hacerse una resonancia, que eso es con gadolinio, que no le va a traer ningún problema, no hay problema si tiene una reacción o no, y se puede hacer un estudio de una resonancia con gadolinio. Y muchas veces vamos y nos hacemos los estudios, pero no es tan cierto como lo vamos a mencionar a continuación. Y el método que nosotros vamos a hablar ahora es el aire. Existe un nuevo método que ya estamos haciéndolo acá en clínica, que es con aire, que es con dióxido de carbono, que ya vamos a explicarlo. ¿Cuáles son las contraindicaciones cuando nos van a hacer un estudio con un método de contraste? Aquellos pacientes, como dije anteriormente, que tenemos una historia de alergia o nos dicen, como dije, somos alérgicos a los mariscos, no se puede hacer una reacción alérgica y ahí usted se puede quedar. Y muchas veces decimos, vaya al alergiólogo, que se haga una prueba de sensibilidad, tienen que pasar como un mes mientras que pasa la interconsulta, todo, y al final de repente no pueden hacerse los estudios. Aquellos pacientes que son diabéticos, tenemos mucho paciente diabético, la cual la diabetes afecta a la función renal, entonces ya están con una función renal afectada o tienen miedo de que la parte del contraste provoque una nefrotoxicidad y nos haga daño al riñón, o aquellos pacientes con una función renal que ya está en el límite, ya lo tenemos en el límite la función renal y decimos no podemos realizarnos un estudio de contraste porque si le ponen una gota de contraste, señor, usted va a ir a una diálisis, o aquellos pacientes que necesitan estar haciendo frecuentemente, secuencialmente estudios tomográficos cada mensual o quincenalmente para ver la evolución de una enfermedad y tienen que estar administrando cantidad de contraste para poder hacer el estudio y hacer un seguimiento y con el alto riesgo de una nefrotoxicidad. ¿Cuáles son las reacciones del contraste? El yodo, ¿qué nos va a provocar el yodo? El yodo, cuando decimos tengo miedo de que me haga una tomografía o un estudio con yodo, ¿cuáles las contraindicaciones? Sobre todo nos puede provocar una reacción alérgica al yodo o nos puede provocar una nefropatía, dañarnos un poco más el riñón que ya lo tenemos sensible y nos va a provocar una insuficiencia renal y nos va a llevar a la diálisis. O aquellos pacientes que nos dicen, no señor, se puede hacer con gadolinio, pero no le va a haber ningún problema, no hay reacción alérgica, usted puede hacerse una tomografía, pero no es tan cierto, ya está comprobado en la literatura, ya se comprobó en la actualidad que el gadolinio en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal o una función renal comprometida va a provocar una fibrosis sistémica, o sea, va a provocar un daño renal también. Entonces no es como nos dicen, no, el gadolinio no le va a hacer ninguna complicación, nada, puede hacerse un estudio con gadolinio, no. También puede provocar un daño renal en aquellos pacientes de las cuales ya tienen una función renal comprometida. Entonces ahí decimos, ¿con qué nos hacemos entonces ahora el estudio? ¿Con qué vamos a diagnosticar? ¿Dónde vamos? ¿Dónde podemos ir para hacernos un estudio? Y la mayoría de las veces lo siento, pero no puede hacerse un estudio. O va a hacerse una tomografía sin contraste. Y decimos, y ahora, pero lo siento, no podemos llegar a un diagnóstico porque no podemos saber, tenemos un tumor y no podemos hacernos el diagnóstico del tumor, necesitamos con contraste y no lo podemos.
En la actualidad ya contamos acá en clínica, ya son varios casos, ya la clínica tiene los equipos, tiene los inyectores de lo que nosotros llamamos dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono ya es un medio de contraste que ya es utilizado desde la década de los 50, 60. En la década de los 50, 60 fue probado, fue testeado en animales y se vio que era inocuo, que no provocaba ninguna reacción alérgica ni daño. Pero de ahí no avanzó más. ¿Por qué? Porque se necesitaba tomografías, estudios tomográficos, estudios angiográficos, estudios, la fluoroscopía para poder nosotros ver y poder evaluar bien las estructuras. En la actualidad, desde los 80 prácticamente, ya contamos, ya se tiene la sustracción digital y con esta sustracción digital nosotros ya podemos realizar todos los estudios angiográficos o que necesitan contraste con CO2, con la salvedad, que son los estudios, todavía los estamos haciendo los que están debajo del diafragma. Todos los estudios por debajo del diafragma ya los podemos realizar con CO2. De acá a un tiempo ya van a poder ser realizados la parte superior, pero todavía lo estamos realizando del diafragma para abajo. No hay ningún estudio que no podamos realizar con contraste que el CO con la administración de dióxido de carbono acá en clínica, porque ya contamos con el equipo, contamos con la inyección, contamos con la tecnología para poder realizarlo. Entonces, ¿qué ventajas tiene el CO2? Las ventajas que va a tener el CO2, que no va a provocar falla renal, no provoca daño renal. ¿Por qué no provoca daño renal? Porque no se elimina por vía renal, ni tampoco es hepatotóxico, porque tampoco se va a eliminar por la vía hepática, se va a eliminar por la vía respiratoria. Entonces no nos va a causar ningún tipo de daño. Aparte de eso, no crea alergias, no hay posibilidad que nos cree algún tipo de alergias. Entonces, si somos alérgicos, entonces no tenemos ningún inconveniente en poder realizar este estudio de tomografía. Es 20 veces más soluble en la parte sanguínea que el agua, o sea, se diluye mucho más rápido que el agua, o sea, va a desaparecer más rápido de la circulación sanguínea. Eso nos favorece para la eliminación, va a ser mucho más rápido eliminarse, al diluirse más rápido se va a eliminar más rápido. No solamente eso, es 400 veces menos viscoso que el contraste. ¿Qué quiere decir? El contraste cuando nosotros administramos o cuando lo tocamos, el contraste es medio viscoso, es medio espeso, entonces ocupa mucho espacio. En cambio, el CO2, el dióxido de carbono, es menos viscoso, es más líquido, pues como es aire, es menos pesado. ¿Y esto qué favorece? Favorece que se puede ver hasta las estructuras más pequeñas, pero que ocupa el espacio de la sangre y se va a poder ver todas las estructuras que hay. Aparte de eso, va a ser una eliminación, como le dije, más rápida. La eliminación es rápida, es por vía pulmonar. La eliminación se va a eliminar rapidísimo por vía pulmonar. Podemos eliminarlo rápido. En menos de un minuto ya podemos estar haciendo la siguiente inyección. Y el volumen, también no tenemos una determinada cantidad de volumen. A veces decimos, no podemos inyectar más de 40, 50, 100 cc de contraste. Con el dióxido de carbono no hay ningún problema. Podemos administrar mucho más. Entonces, el CO2 o el dióxido de carbono es biocompatible, es no nefrotóxico, no hepatotóxico, no tiene reacciones alérgicas, es incoloro, no provoca dolor, es de una baja radiopacidad, o sea, necesitamos menos cantidad de radiación para poder realizar, o sea, si tenemos una dosis de una tomografía de 10, esto va a necesitar de 6 microviales o no para la toma, y no tiene dosis máxima, podemos administrar la cantidad que nosotros necesitamos. Entonces, ¿en quiénes está indicado? ¿En quiénes estamos indicando en la actualidad la realización de este estudio, este tipo de estudios con este tipo de contraste? Estamos aquellos pacientes que tienen algún problema de una insuficiencia renal, un problema renal, aquellos pacientes que tienen alergia a algún tipo de medio de contraste, o aquellos pacientes que necesitan las angiografías o estudios repetitivos semanalmente para ver el seguimiento de algún tipo
de tumoración o enfermedad, entonces estamos indicando este tipo de estudios. O para visualizar, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de sangrado, algún tipo de sangrado intestinal, que tienen una úlcera y dicen tiene que ser embolizada porque no encontramos, el gastroenterólogo dice no encontramos el foco de sangrado, va a tener que ser embolizado por emergencia. Entonces, cuando nosotros entramos y lo hacemos con el dióxido de carbono, se visualiza rápidamente el punto de sangrado, podemos ver el punto de sangrado más rápido y poder hacer el tratamiento más rápido, más efectivo. O podemos aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de tumor, o algunos pacientes diabéticos que necesitan, que tienen el pie diabético, que a veces con contraste no se puede ver bien la circulación interdigital de los dedos. Con el CO2 sí podemos verlo, podemos ver qué tanto está llegando la cantidad de oxígeno o la cantidad, cómo pacifican esas arterias, para ver si el flujo sanguíneo llega o no llega a la parte distal de las arterias. ¿Cuáles son las aplicaciones del CO2? Podemos hacer en estudios diagnósticos, aquellos pacientes que tienen algún problema a nivel pélvico, a nivel de las arterias pélvicas, a nivel de las arterias de miembros inferiores. La mayoría de los estudios con CO2 los estamos realizando sobre todo aquellos estudios de la parte vascular, sobre todo en estudios vasculares, de diagnóstico, en las arterias renales, en las arterias viscerales, pacientes que tienen estenosis en las arterias renales, o pacientes aquellos que tienen estenosis en las arterias viscerales, en el sistema venoso. Podemos estudiar todo el sistema venoso, ahí no hay problema, si es arriba o abajo del diafragma no tenemos ningún problema en la parte venosa, solo en la parte arterial, no podemos hacer en la parte superior arriba del diafragma. También en los tratamientos terapéuticos, en las angioplastías arteriales, en los implantes de stent, cuando hay implantes de stent a nivel periférico, de aorta abdominal, en aneurismas de aorta abdominal, en aneurismas tóraco-abdominales también, en shunt de hemodiálisis, en la colocación de filtro de vena cava, ya no necesitamos inyectar contraste en aquellos pacientes. Todo con CO2. En la ablación arterial de las arterias renales, aquellos pacientes que son hipertensos y que necesitan una ablación, también podemos hacer. En la embolización de malformaciones, hay malformaciones vasculares, la cual tenemos que administrar bastante cantidad de contraste para poder visualizar, y como no tenemos límite de dosis, entonces tranquilamente podemos trabajar con el dióxido de carbono. En el tratamiento de los aneurismas, esto es lo más novedoso que nosotros tenemos, aneurismas de aorta abdominal, la cual tienen que ser tratados por vía percutánea, con la colocación de implante de endoprótesis. Ya no necesitamos la administración de contraste, sino lo hacemos con dióxido de carbono, y podemos ver, como voy a mostrar más adelante, que las imágenes son tal como si estaríamos administrando nosotros el yodo. Acá tenemos un estudio, vamos a comenzar con algunos casos clínicos. Acá tenemos un estudio, por ejemplo, de un estudio de miembros inferiores. Este es un paciente diabético, es un paciente que teníamos que revascularizar el pie porque estaba ya prácticamente con una lesión, y si no era revascularizado iba a perder el pie, que es lo que más estamos usando en la actualidad. Estamos prácticamente acá en clínica tratando a todos nuestros pacientes diabéticos o que tienen algún problema renal, casi a todos los estamos haciendo con dióxido de carbono, para que no haya la necesidad de administración de contraste y no salga comprometida la función renal. Con un día de hospitalización no es necesario tener el control de la depuración, nada de creatinina, nada, ningún tipo de esos estudios. Entonces un paciente, podemos ver, son las arterias debajo de la rodilla, la cual podemos ver que hay una obstrucción de una de las arterias. El del lado izquierdo que ustedes de la pantalla, ese es con dióxido de carbono, y el del lado derecho es con contraste. Como pueden ver, prácticamente la diferencia, con uno es blanco y el otro es negro. Pero eso en la actualidad con el equipo que tenemos ya revertimos eso, ya podemos verlo negro también, la parte de la inyección con dióxido de carbono. Entonces ahí, como pueden ver y comparar, prácticamente los estudios son similares. Se ve la estenosis, y más aún, si ustedes pueden ver la estenosis de la arteria que está tapada en la parte distal con el yodo, no se visualiza bien, pero con el dióxido de carbono, con el CO2, sí se ve bien. Entonces solo es un trecho corto. Muchas veces decimos, no, es una obstrucción larga, pero no, es una obstrucción corta de la arteria. Entonces es mucho más fácil tratarlo. La elección del dispositivo que nosotros vamos a tratarlo es más rápido, y eso nos va a llevar a un procedimiento mucho más rápido y con un éxito mucho mayor. Tenemos otro caso, el cual también estamos observando dos tipos de lesiones. Una lesión en la cual vemos una obstrucción de la arteria, también es debajo de la
rodilla, en la cual vemos una obstrucción total de la arteria, con múltiples colateralidades, vemos lleno de colateralidades, la cual están recanalizando la arteria de abajo. Y como nuevamente se observa con el estudio, que es el de la izquierda del CO2, la cual la parte distal se opacifica mejor, se ve mejor, y esto se debe, como dije anteriormente, que es menos viscoso que el contraste, y esto va a permitir que la colateralidad, el CO2 viaje por la colateralidad y pinte mejor, se visualice mejor esa lesión distal. Este es, por ejemplo, un tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal. Este es un tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal por vía percutánea, o sea, mínimamente invasiva. Ya actualmente ya no se abren los aneurismas, ya no se hacen la cirugía convencional, que se abría la parte abdominal, no, ya lo estamos realizando todo por vía percutánea. Tenemos años realizando acá en clínica también todos los aneurismas por vía percutánea. El de la izquierda, ese es con CO2, y el de la derecha es con contraste. Como pueden ver, la administración de CO2 permite el realce de toda el aneurisma. Vemos todo el aneurisma desde la parte proximal, desde las arterias renales hasta las ilíacas, y la con yodo también estamos viendo que conseguimos ver, y no conseguimos visualizar todo en una sola inyección. En cambio, la con CO2 sí conseguimos visualizar todo. Muchas veces decimos, pero esto como paciente, ¿qué nos favorece? Nos favorece mucho, porque a veces, como les digo, la administración de CO2 va a permitir una recuperación mucho más rápido de la parte de nuestra función renal. La administración de contraste, no solamente el acto quirúrgico, sino cuando ponemos mucho contraste, el paciente va a demorar en irse de alta, va a demorar, a veces necesitan diálisis de apoyo, y con la administración de CO2 ya no lo vamos a necesitar. Vamos a poder tratar más rápido, recuperar más rápido a nuestros pacientes. Acá tenemos un estudio en la cual quiero que comparen la parte ya distal a nivel del pie. El del lado izquierdo es con CO2 y el del lado derecho es con yodo. Como pueden ver, la parte distal se visualiza mucho mejor con la administración del dióxido de carbono. Entonces, esto nos va a permitir tener un mejor pronóstico, tener una mejor evaluación de cómo ha quedado nuestra revascularización en nuestro paciente con pie diabético, cómo es el pronóstico, si va a salvar, va a recuperar, no va a recuperar, porque nos permite ver las ramas interdigitales, el arco plantar. Entonces, la evolución va a ser mucho más, o sea, va a ser diferente, porque no necesitamos de repente hacer otro procedimiento más. A veces hacemos una angioplastía, revascularizamos al paciente diabético, pintamos y digo, no está ideal, haremos de nuevo, vamos a aumentar un poco más la angioplastía. Pero si lo hacemos con CO2, por ejemplo, podemos ver que ya con una sola angioplastía pudimos conseguir esa revascularización, la cual no podemos a veces visualizar con el yodo. Tenemos otro, lo que estoy mostrando más son casos, como les digo, son más casos que estamos haciendo de pie diabético, son casos de rescate de pie diabético extremo que estamos realizando con dióxido de carbono, son casos ya de revascularización que estamos realizando acá en clínica, en forma ya rutinaria. En forma rutinaria los podemos realizar, y gracias sobre todo al apoyo de los equipos que tenemos, que clínica cuenta, ¿no? Entonces acá vemos otro paciente que tiene un compromiso de la parte infragenicular debajo de la rodilla, en la cual ya estamos invirtiendo la imagen. El de la izquierda también es con CO2, pero en la cual ya pueden ver, se observa negro, igual que el yodo, porque ya estamos invirtiendo la imagen. El aparato ya tiene un software nuevo, lo cual puede invertir el tipo de contraste, y estamos visualizando prácticamente igual que como si fuera un estudio con yodo. Acá tenemos un estudio más proximal de la parte de la arteria femoral, de la parte más proximal, o sea, de la parte de las arterias del muslo, en la cual podemos ver con la inversión de la imagen cómo pacifica esa arteria, cómo podemos ver esa arteria. Nosotros tenemos ahora estudios en la parte tomográfica, que la cual nosotros administramos yodo, y el tomógrafo va a hacer una reconstrucción prácticamente como si fuera una tomografía. El tomógrafo reconstruye todo, o sea, una pequeña cantidad de yodo, y el tomógrafo va a reconstruir como si fuera una tomografía. También lo podemos hacer en la parte infraabdominal con el CO2, o sea, podemos hacer la inyección de CO2 y el tomógrafo hacernos una reconstrucción y hacer una tomografía prácticamente abdominal, pélvica, con administración de CO2, no necesariamente, pero todavía es invasivo, todavía lo tenemos que hacer, es un procedimiento invasivo, la cual lo podemos realizar, a que nos digan, no lo puede realizar.
Acá tenemos un estudio comparativo de un paciente también de las arterias de la pierna, de las arterias de la pierna también, en la cual estamos observando es sobre todo debajo de la rodilla. La mayoría de las lesiones que nosotros tratamos va a ser debajo de la rodilla, en la cual se puede observar unos estudios. Los dos primeros son con CO2 y el de lado es con yodo, la cual, si estamos viendo las imágenes, ¿cómo podemos ver en negativo, en positivo y la con yodo? Quiero que comparen los estudios y quiero que vean en estos estudios que la administración de este nuevo medio de contraste es tan fidedigno como si fuera con yodo. O sea, podemos ver todas las estructuras sin equivocarnos, no sin temor ni uno de que no podemos realizar el procedimiento, de repente no vemos, no vamos a concretarlo. No, podemos terminar, podemos hacer los diagnósticos, podemos ver todas las estructuras que nosotros deseemos ver. Este es un aneurisma que tratamos, era un aneurisma que hicimos una híbrida en la cual hacíamos inyecciones a nivel del diafragma, la cual se visualiza claramente la endoprótesis, se ve el saco del aneurisma, o sea, la dilatación del aneurisma, y se ven los bypasses que fueron hechos en el aneurisma, y todo con dióxido de carbono, pintan todos los bypasses y se visualiza completamente el aneurisma y los bypasses, y el de la derecha es con yodo, como pacifica también. O sea, podemos comparar que las imágenes prácticamente son similares. Paciente, de nuevo otro paciente infragenicular que también tiene una obstrucción de la parte infragenicular, la cual con el contraste del dióxido de carbono podemos ver toda la colateralidad, más de lo que podemos observar con el yodo. La parte distal, este es un paciente también de pie, la parte del pie, en la cual podemos ver con contraste y sin contraste y con yodo. Estas imágenes yo quiero que sea bien claro y quede. Podemos ver mucho mejor con la administración de dióxido de carbono. Observamos bien y vemos absolutamente todo. Y podemos hacer el tratamiento que nosotros necesitemos. Gracias. Ahora estamos prestos a las preguntas que sean necesarias. Buenas tardes, doctor. Gracias por su explicación. ¿Cuántas opciones existen sin yodo? En la actualidad, en nuestro medio nos estamos realizando, si no fuera con yodo, tenemos o los estudios con gadolinio, como dije, en algunos pacientes, los cuales no está comprometida la función renal. Si tu función renal no está comprometida, puedes hacerte un estudio de una resonancia con gadolinio, pero si ya está comprometida la función renal, lo tienes que hacer con dióxido de carbono. Acudes a la clínica y acá lo estamos realizando sin ningún problema. Hacemos la evaluación y vemos la necesidad de hacer el estudio. Hola, soy alérgico al yodo y debo hacerme. Si una persona es alérgica al yodo, muchas veces somos alérgicos a los mariscos, como dije, somos alérgicos a los mariscos, acudimos y el tecnólogo nos hace las preguntas rutinarias. ¿Usted es alérgico a los mariscos? No. Si usted es alérgico a los mariscos, usted puede ser alérgico al yodo. No se puede hacer el estudio. Vaya donde su doctor y que le mande para que se haga otro estudio, vea, pero acá no le vamos a hacer porque puede hacer alguna reacción alérgica y usted se queda y le puede pasar algo aquí en la parte de la tomografía. No, señor, se retira. Entonces uno se va, como decimos, tristes, cabizbajos, porque no podemos hacernos el estudio. Pero si ahora uno es alérgico al yodo, tienes las dos opciones. O haces con gadolinio si no tienes tu función renal, como dije, o lo hacemos con dióxido de carbono. Deben de administrarse los contrastes de acuerdo a la edad. Para cada estudio tomográfico, para cada diferente estudio que se te va a solicitar, es una pregunta muy importante porque dependiendo del tipo de estudio que te van a solicitar es la cantidad de contraste que te van a administrar. No tiene nada que ver la edad. Si necesitas una tomografía, te van a administrar, un ejemplo, 50 cc. Una angiotomografía, de repente 100 cc te van a administrar, independiente de la edad. Existe algunos parámetros que usan bajas dosis de contraste en aquellos pacientes que ya son de edad avanzada o que tienen una pequeña
a una pequeña alteración de la función renal. Entonces administra baja dosis de contraste. Nosotros antes realizábamos tomografías contrastadas haciendo la aplicación de un catéter, introduciendo un catéter, íbamos al tomógrafo, inyectábamos poca cantidad de contraste, pero ahora en la actualidad ya no lo estamos haciendo porque ya tenemos el nuevo método del dióxido de carbono. Para sacar cita no hay ningún problema, pueden llamar a clínica. Estamos los días lunes, martes, miércoles y viernes, o por internet también la pueden sacar. Estamos en la Torre A en el 4º piso y no hay ningún problema, como dije, por teléfono o por internet. Doctor, ¿todos somos candidatos a esas opciones o hay una condición? La única condición en el momento que tenemos para la realización de los estudios con dióxido de carbono es, si es desde el punto de vista de angiografía, la parte arterial, no podemos todavía hacer las inyecciones del diafragma para arriba en la parte torácica porque hay un alto riesgo de embolización en la parte espinal o cerebral. Entonces todavía no lo estamos haciendo. Con el tiempo sí se va a poder hacer, es cuestión de tiempo. Desde el punto, si tienes que hacerte algún estudio de la parte del tórax, todavía no lo podemos hacer, sino de la parte prácticamente el tórax para la parte inferior. Si es algún estudio de la parte venosa, sí podemos realizarlo sin ningún problema, sea la parte del tórax, la parte abdominal o de miembros inferiores. Doctor, requiero una resistencia con contraste, pero tengo la creatinina alta y soy diabética. Si usted es diabética y tiene un compromiso renal, entonces con más razón usted es una de las personas que tiene la indicación de la realización de este nuevo método de contraste, de hacer un estudio con dióxido de carbono. No afecta para nada la función renal. Esto quiero que quede bien claro, no afecta para nada, no hay posibilidad ni una de que provoque algún tipo de alergia. No existe, como yo dije, no existe reacciones alérgicas al CO2. No existe reacciones alérgicas. No tenemos dosis máxima de administración de CO2. Podemos hacerlo semanalmente, cada 3 días. No hay ningún problema porque la metabolización del dióxido de carbono va a ser por vía pulmonar. Se puede realizar esta opción en cualquier parte del cuerpo. Si es, como mencioné, podemos realizarlo en la parte arterial del diafragma para abajo, parte abdominal, miembros inferiores, pelvis. En la parte venosa podemos realizarlo en toda la parte venosa, parte de abdomen, pelvis, la parte de tórax, no hay ningún problema en la parte venosa. En la parte arterial todavía está limitado de la parte del diafragma para abajo. Mi esposo le tienen que hacer tomografía con contraste. Él es diabético, cáncer de próstata, y la tomografía es en el abdomen para ver cómo está el abdomen. Si es una tomografía de la parte abdominal, sí se puede realizar, pero todavía no se está realizando en los tomógrafos. Tiene que hacerse todavía en las salas de cineangio, en las salas donde tenemos la sustracción digital, que ya hay unos software que clínica ya los está teniendo para hacer la reconstrucción como si fuera una tomografía. Sí se podrían hacer, pero tiene que ser en la sala de cineangio, no es en la parte de tomografía. ¿Por qué el CO2 no hace daño como el yodo? Si igual es un gas que está ingresando en nuestro cuerpo, el yodo no es un gas, el yodo es una sustancia química. El yodo es un medicamento que es una sustancia química, la cual el metabolismo del yodo, la eliminación de esa sustancia química es por vía renal. En cambio, el CO2 es aire, es gas prácticamente, que es administrado por un sistema de inyección, la cual ni bien inyecta, va a desplazar prácticamente la sangre, desplaza la sangre y viaja más rápido, y el organismo lo va a absorber mucho más rápido, lo metaboliza mucho más rápido el CO2. En cambio, el yodo tiene que ser metabolizado por la parte nefrológica y es mucho más lento. Doctor, gracias por su
ponencia. ¿Se puede ver la misma calidad de imágenes con ambas alternativas? Sí. Si nosotros contamos con los equipos necesarios, la resolución de las imágenes va a ser igual, con yodo o con dióxido de carbono. La calidad de las imágenes va a ser igual, pero para eso necesitamos los equipos necesarios, los cuales los contamos aquí en clínica. ¿Todos los pacientes diabéticos tienen que acudir a esta opción de examen? No necesariamente, no todos los pacientes diabéticos. Aquel paciente se recomienda en aquellos pacientes que tienen algún compromiso de la función renal o aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de alergia. Si va a hacerse una revascularización de miembros inferiores y tiene indicación de una angioplastía o de revascularizar porque tiene algún compromiso, lo mejor es hacer con sustancias las cuales son más inocuas, menos tóxicas. Entonces, lo ideal sería hacerlo con dióxido de carbono, pero no en todos los lugares se dispone de este tipo de contraste, ¿no? Entonces, lo ideal sí, para que no haya compromiso renal, porque a la larga los pacientes diabéticos van a tener algún tipo de daño renal. Entonces, si tratamos de evitar o podemos evitar eso, sería lo ideal, ¿no? Doctor, ¿por qué no se puede usar el CO2 en la parte superior del diafragma? No lo podemos usar porque puede haber una embolización, sobre todo a la parte espinal, hacia la parte medular, hacia la parte de la médula, porque la irrigación de la médula es sobre todo a nivel de la aorta descendente, que nosotros llamamos, a partir de la aorta del diafragma para arriba, o puede embolizar hacia la parte cerebral. Entonces, todavía existe un riesgo de que pueda haber algún tipo de embolización de ese tipo. Esto es cuestión de tiempo, con el tiempo esto va a cambiar hasta que aparezcan nuevos sistemas de inyección de CO2, pero por el momento todavía no lo podemos realizar por estos factores, ¿no? Bueno, les quiero agradecer por estar conectados, espero que el tema les haya gustado, es un tema sumamente importante y los espero aquí en clínica. Pueden buscarnos o sacar cita con nosotros por vía telefónica o por internet y estamos para servirlos. Muchas gracias.